Hola a todos, estamos en la unidad 3 de nuestro curso Didáctica de la Educación Virtual. En esta unidad estaremos abordando las características de las ecologías virtuales. Vamos a recordar cómo ha sido el desarrollo del curso hasta llegar aquí. Comenzamos con la unidad Didáctica 1 y allí vimos la didáctica como una disciplina científica fuerte con un carácter teórico y práctico. Ahondamos además en la necesidad de que los docentes tengamos un fuerte compromiso de orientar nuestras prácticas en el aula por todo el acervo teórico que nos proporciona la didáctica. Luego pasamos a la unidad Didáctica 2 y allí estudiamos las corrientes pedagógicas contemporáneas. Específicamente, estuvimos abordando el constructivismo, las teorías críticas, el paradigma ecológico y los aportes de las neurociencias. Es importante en esta unidad 2 poder hacer una transferencia entre estas corrientes pedagógicas y los distintos aportes a métodos didácticos específicos que ellas han inspirado. Ahora, en la unidad 3 vamos a ocuparnos específicamente de cuáles son las características de una ecología virtual o de un entorno de educación virtual. La primera gran pregunta que queremos plantearnos es: ¿tienen futuro las ecologías virtuales? ¿Es la educación virtual una moda pasajera, como ha ocurrido tantas otras veces con la tecnología educativa? ¿O es realmente un asunto de futuro? Me temo que sí, que las ecologías virtuales tienen futuro y lo tienen por tres razones. La primera es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. La rápida obsolescencia de los conocimientos implica que cuando un profesional se gradúa, simplemente lo que está haciendo es iniciar una nueva etapa en su vida en la que va a compaginar su desarrollo laboral, pero donde va a tener que seguir formándose y preparándose durante todo su trayecto vital. Ciertamente, cuando egresamos de una universidad, simplemente hemos cumplido una primera fase formativa, pero a partir de allí, los conocimientos que atañen a nuestra profesión irán cambiando y por tanto, seguiremos formándonos. Si esto es así, entonces, ¿qué duda cabe de que los entornos virtuales son justamente o proporcionan justo las condiciones ideales para un profesional que trabaja, que tiene compromisos familiares, pero que necesita seguir formándose sin estar necesariamente vinculado a procesos presenciales? Esta es entonces la primera razón por la que creemos que las ecologías virtuales son más que una moda y tienen mucho futuro, porque promueven aprendizajes a lo largo de la vida, una vez que se finaliza el primer trayecto formativo que correspondería a los estudios universitarios. Una segunda razón proviene de la teoría de la ecología mediática, formulada por Neil Postman y luego enriquecida con los trabajos de McLuhan. Esta teoría afirma que los medios de una determinada época terminan configurando las percepciones, incluso las convicciones de las personas que viven en esa época. Ciertamente, estamos refiriéndonos a que la generación de jóvenes que llega hoy día a las aulas nació y creció usando tecnologías digitales y tecnologías virtuales en particular. Por tanto, esas tecnologías han condicionado una nueva forma de concebir el mundo y una nueva forma de conocerlo. Vamos a ver un ejemplo muy habitual que probablemente clarifique más esta idea. Las nuevas generaciones utilizan Internet no solo para divertirse, para jugar, para compartir información con sus amigos, para conversar, para chatear, sino que también las usan para trabajar e incluso para enamorarse. Entonces, si Internet y en general las ecologías virtuales son escenarios válidos para todas estas actividades, ¿por qué no lo serían para formarse y capacitarse a lo largo de la vida?
Allí pues está la segunda razón para la fortaleza de los entornos virtuales. Estos entornos han condicionado la percepción de los jóvenes y esos jóvenes están preparados para desarrollar procesos formativos tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales. Un tercer elemento por el que creemos que las ecologías virtuales tienen mucho futuro corresponde al nomadismo y la aceleración propia de la época. Nuestra actividad diaria, un poco frenética, nos va enseñando qué es esto de la aceleración del tiempo. A veces pareciera que el día tiene pocas horas para la ingente cantidad de actividades que debemos cumplir, no solo en lo laboral, sino también en el ámbito personal. El sociólogo catalán Carles Feixa trabaja el tema de la aceleración del tiempo y usa la metáfora del reloj para comparar las generaciones anteriores y la generación actual. Les animo a quienes se interesen por el tema a buscar materiales en la red de este profesor Carlos Feixa. Por otra parte, además de la aceleración del tiempo, está la idea del nomadismo, de nuevo como un producto del proceso de globalización que ha convertido a nuestro mundo en una aldea global y en función del uso de las tecnologías para poder comunicarnos al margen de distancia y de tiempo. Esto ha generado corrientes nómadas que implican que muchas personas no vivirán siempre en el mismo lugar, sino que a lo largo de su vida, durante todo su tránsito vital, seguramente se mudarán de una localidad geográfica a otra, igual que mudarán de ocupación o de profesión. Manuel Castel, el famoso sociólogo catalán, dice que cada vez que ha querido aprender sobre un tema, se ha hecho profesor en ese tema. Entonces, ambas tendencias, tanto la del nomadismo como la de la aceleración, implican una dificultad implícita para los procesos formativos exclusivos en entornos presenciales. De nuevo allí surge la riqueza de las ecologías virtuales para poder hacer una formación más consona con las demandas de nuestros tiempos. Así pues, hemos resumido las 3 razones por las que consideramos que las ecologías virtuales no serán una moda pasajera, sino que representan el hoy y el mañana para el mundo de la educación. Siguiendo con el tema que nos ocupa hoy, debemos entender entonces cuáles son esos elementos claves para diseñar la formación en entornos o ecologías virtuales. Y justamente aquí vamos a abundar mucho sobre estas ideas porque deseamos que ustedes, como egresados de esta maestría, posean las competencias que les permitan diseñar, implementar y evaluar procesos formativos exitosos en escenarios donde se emplea la virtualidad. Centrémonos entonces en el triángulo de elementos claves que estarían constituidos, en este caso, por una dimensión pedagógica, una dimensión tecnológica y una dimensión organizativa. Vamos a ver cada uno de estos elementos de la tríada del diseño didáctico de la virtualidad a continuación. En primer lugar, la dimensión pedagógica en sentido amplio se relaciona con estas corrientes pedagógicas contemporáneas, que han hecho sus aportes luego concretizados en métodos didácticos particulares. Entonces, vamos a referirnos específicamente cómo estos conceptos pedagógicos contemporáneos han permeado a los modelos didácticos particulares. Para eso, hoy quiero compartir con ustedes un trabajo muy interesante de 2 profesores de la Universidad de Illinois, que son el profesor Cope y la profesora Calansis. Ellos han definido algunos principios básicos para los nuevos aprendizajes y los han llamado los 7 principios de las ecologías virtuales. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos en detalle. En cualquier caso, lo que debe quedar siempre muy claro es que sea cual sea la orientación didáctica que vamos a asumir al momento de diseñar nuestra ecología virtual, debemos estar claro que el diseño de una ecología virtual
se diferencia del diseño de un programa presencial de formación en muchos aspectos. Por tanto, un programa educativo que ha sido diseñado para un entorno presencial no debería ser extrapolado sin más a un entorno virtual, porque como ya hemos dicho, y este es el sentido de esta materia, la virtualidad también implica una especificidad en cuanto a los conceptos didácticos y a los métodos didácticos que le son propios. La segunda dimensión del diseño de las ecologías digitales o virtuales es la dimensión organizativa, y allí conviene resaltar tres aspectos. Uno relacionado con la acreditación, otro con el modelo de negocios y el tercero con el marco legal. Recordemos que las ecologías virtuales pueden ocurrir en escenarios donde la institución proveedora de la formación se encuentra en un país, pero a lo mejor los estudiantes probablemente estén en otros y los docentes pudieran pertenecer a un tercer país. Esto en algunos casos es lo que se conoce como educación transnacional. Entonces, a partir de esta realidad debemos hacer las adecuaciones que sean pertinentes para poder acreditar otros programas virtuales, para poder facilitar los intercambios de créditos entre otros programas virtuales y el nuestro. Igualmente, el marco legal también tiene que ser considerado, porque como decíamos, si los actores, alumnos, profesores e institución no necesariamente pertenecen al mismo país, probablemente tengamos entonces marcos legales distintos en cada uno de estos países. Respecto al modelo de negocio, mucho se ha discutido sobre si realmente los programas de educación virtual son rentables por el alto costo que supone la tecnología que emplean. En todo caso, de lo que se trata es de conseguir un modelo de negocios que haga viable el programa formativo y que lo haga sustentable en términos de costo, pero sin pérdida de calidad. Finalmente, el tercer elemento en la tríada de diseño es la dimensión tecnológica al diseñar una ecología virtual. Y aquí hay grandes retos por delante. Un primer reto está asociado con los estándares. Se aspira a lograr en un futuro no muy lejano que las plataformas de educación virtual, bien sean en modalidad blended o en entornos MOOC, puedan compartir los expedientes de los estudiantes, compartir los materiales didácticos, de modo que para el estudiante sea transparente poder tomar los cursos dentro de una plataforma u otra. Otro reto importante está asociado con la seguridad, es decir, uno de los mayores problemas de este tipo de propuestas de educación virtual se refiere a cómo validar la identidad del alumno para que nos aseguremos que quien está, por ejemplo, respondiendo un examen o revisando unos materiales de clase es quien asegura ser. A este respecto se han probado diferentes tecnologías. En la Universidad de las Islas Baleares, por ejemplo, se experimentó hace años con una tecnología que tomaba en cuenta el patrón del iris del ojo del alumno por la vía de una webcam. Esto específicamente para validar la identidad del alumno cuando presentaba sus exámenes finales de curso. Ahora bien, todos estos retos que tienen que ver con la seguridad y en general con los aspectos tecnológicos como el uso de estándares para compartir datos, para intercambiar datos y la dimensión organizativa junto a la pedagógica serán vistos por ustedes a lo largo de distintas asignaturas en esta maestría. Pero en el caso particular de la asignatura didáctica de la educación virtual, queremos centrarnos y queremos insistir en los aspectos didácticos y por eso vamos a insistir en los 7 principios claves que Kolb y Cadences han expuesto para las ecologías virtuales. Vamos a verlo. El primer principio que señalan estos profesores de la Universidad de Illinois es el de el aprendizaje ubicuo, es decir, se puede aprender en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Esto se relaciona estrechamente con el uso de tecnologías móviles,
De manera que las ecologías virtuales hoy día van mucho más allá de las plataformas de e-learning conocidas por nosotros. Ustedes mismos dentro de esta maestría utilizan la plataforma Moodle. Pues bien, en una ecología virtual no solo se emplea este tipo de plataforma, sino que se combinan con un entramado de otros recursos que van desde las redes sociales, los sitios web, sitios especializados en podcast o en video, todo ello con la finalidad de que el alumno tenga a mano una variedad mayor de recursos tecnológicos en su programa virtual. Además, el alumno puede acceder a estos recursos desde cualquier lugar y conectándose en cualquier momento. Siempre deberíamos considerar al momento de hacer diseños de ecologías virtuales, combinar las actividades síncronas y asíncronas del alumno. Por otra parte, también debemos considerar que los materiales, recursos y plataformas que estemos poniendo a disposición del alumno estén disponibles no solo para plataformas PC, sino también para tecnologías móviles, porque recordemos que hay una tendencia cada vez mayor hacia el uso de dispositivos móviles, y esto por supuesto no excluye al ámbito educativo. El segundo principio al que se refieren Kolb y Callancey es el del conocimiento activo, es decir, cómo se pueden diseñar procesos formativos donde el alumno aprenda a través de su propia actividad. Aunque esto no es una propuesta didáctica novedosa, porque hace muchos años se emplean ya estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el aprender haciendo, retomamos aquí la idea porque parece especialmente importante cuando estamos hablando de ecologías virtuales que los alumnos construyan sus aprendizajes a través de su propia actividad. Los autores recomiendan específicamente que la actividad del alumno se oriente hacia el desarrollo de productos. Fíjense ustedes que dentro de esta asignatura didáctica de la educación virtual hemos recogido estas ideas de los autores y por eso hemos diseñado 3 actividades de aprendizaje que si ustedes han leído en la guía didáctica comprobarán que finalmente los van a llevar al desarrollo de 3 productos. Así, por ejemplo, para que los alumnos se apropien o desarrollen competencias específicas para el diseño de una ecología virtual, qué mejor que proponerles a esos estudiantes que diseñen su propia ecología dentro de su marco laboral. Entonces debe quedar muy claro que cada vez que diseñemos una ecología virtual, la mayor carga de esfuerzo tiene que estar puesta en el estudiante. Una educación contemplativa no es propia de un entorno virtual. En los entornos virtuales el alumno construye el aprendizaje a través de su propia actividad. Y ojalá esa actividad conduzca al desarrollo de productos. Un tercer principio que plantean Kolb y Callancey es que el aprendizaje debe ser multimodal. Si bien la cultura letrada y en general la escuela centrada en el libro de texto nos acostumbró básicamente a procesar los códigos de tipo texto e imagen, las nuevas generaciones tienen hoy día una amplia predilección por el video. Basta ver aplicaciones como YouTube, TeacherTube y la aspiración de muchos jóvenes de convertirse en YouTubers para sopesar la importancia que tiene el código audiovisual para esta generación. Recordemos entonces, cuando diseñemos ecologías virtuales, que debemos emplear un código multimediático que permita comunicar las ideas no solo a través de texto e imagen, sino a través de audio, de video y de elementos de animación. Ampliemos nuestras fronteras, pensemos en actividades de aprendizaje que los alumnos puedan diseñar, como la realización de un video, la realización de una animación, más allá del clásico ensayo como actividad única del alumno. El cuarto principio, expuesto por Kolb y Callancey, es sobre el feedback recursivo, es decir,
cómo hacer feedback sobre el propio feedback. Y aquí deberíamos considerar que los alumnos que participan en una ecología virtual en muchos de los casos son coevaluadores de sus propios compañeros. Entonces, cuando se trate de escenarios de coevaluación, es aún más importante evaluar los procesos de evaluación para que la evaluación, que siempre ha constituido un elemento álgido dentro del proceso formativo, se trabaje siempre con miras a la mejora. Otro principio propuesto por Cope y Callansys para las ecologías virtuales es el de la inteligencia colaborativa. Y este es un concepto que poco se está explorando. Recordemos que en los entornos virtuales clásicos el estudiante aprende de unos materiales instruccionales y en el mejor de los casos aprende realizando unas actividades específicas. Pero pocas veces se considera dentro de las ecologías virtuales la importancia que tiene la posibilidad de aprender del otro, de aprender entre pares. Por eso, el trabajo entre pares y la constitución de nuestro grupo de alumnos como una verdadera comunidad de aprendizaje debería ser un propósito que no perdamos nunca de vista al diseñar ecologías virtuales. El trabajo entre pares no solo enriquece el proceso de logro de los aprendizajes, sino que también desarrolla aspectos emocionales y humanos de nuestros estudiantes que serán muy importantes de cara al futuro. Cuando estos autores se refieren también a la metacognición, y este es otro aspecto muy olvidado dentro de los principios para el diseño de la virtualidad, normalmente los asociamos con el proceso de aprender, pero pocas veces orientamos a nuestros alumnos a aprender sobre su propio proceso de aprendizaje. Es decir, nos centramos en el dominio cognitivo y olvidamos el dominio metacognitivo. Ciertamente, en un entorno virtual estamos en presencia casi siempre de procesos de aprendizaje autodirigidos. Es decir, el mismo alumno que participa en el proceso formativo es quien va a ir organizando su tiempo, sus recursos y sus competencias en función del logro de determinados aprendizajes. Por tanto, hay un elemento muy importante de implicación del alumno con su propia formación y un elemento de autorregulación. Por eso es importante que nuestros alumnos conozcan cómo son sus procesos cognitivos. Aprender sobre cómo conocen para consolidar procesos cada vez más exitosos. Trascendamos entonces lo cognitivo y vamos a la búsqueda de lo metacognitivo. Enseñemos a nuestros estudiantes cómo aprender mejor. Motivémosle a conocer sus propios procesos cognitivos para direccionarlos con los objetivos trazados. Recordemos que las plataformas virtuales de hoy día nos suelen dar bastantes ayudas para la metacognición. Recordemos, por ejemplo, que cuando ustedes ingresan a una plataforma como Moodle, hay una serie de registros que le indican cuánto tiempo ha demorado usted viendo un video, cuánto tiempo le tomó responder un examen, cuánto tiempo le ha tomado la participación en un foro, cuántas veces ha debido repetir una respuesta porque no era correcta. Toda esta información es insumo importante que adecuadamente procesado ayudará al estudiante a comprender cómo son sus procesos cognitivos. Le permitirá explorar entonces en el dominio metacognitivo. Finalmente, la séptima clave que proponen Cope y Callansys para sus ecologías digitales es el aprendizaje diferenciado, o lo que también se conoce como aprendizaje al ritmo de cada alumno. Bien sea que estemos en un entorno de e-learning o en un MOOC, lo que sí queda claro es que cada estudiante debe aprender a su propio ritmo de acuerdo a sus características y a su estilo de aprendizaje. Y básicamente es en esto que consiste el aprendizaje diferenciado.
Por eso, no olvidemos cuando estamos diseñando ecologías virtuales que hay tantos planes o programas de una ecología como alumnos tengamos, porque cada uno de ellos debería tener la posibilidad de seguir su propio ritmo individual. Obviamente, también dentro de las ecologías virtuales y por un problema de manejo del tiempo, debe haber unas fechas tope que permitan ir cumpliendo con el programa. Y aquí de nuevo estaríamos en la dimensión organizativa. Pero entre estas fechas claves, entre estas fechas tope, debería haber libertad para que cada alumno haga una gestión personal de su tiempo. De igual modo, si vamos a trabajar con actividades síncronas, entonces pensemos que no todos nuestros alumnos comparten el mismo uso horario, pueden estar ubicados en distintos países. Pensemos también en que algunos estudiantes serán a tiempo completo, pero posiblemente tendremos estudiantes que trabajan, que tienen obligaciones personales y por tanto las actividades síncronas deberían estar en menor proporción que las asíncronas. En todo caso, las fechas y horas a las que se produzcan los encuentros síncronos deberían ser previamente concertados con el grupo de alumnos. En definitiva, estos 7 principios claves propuestos por los profesores Cope y Calansis de la Universidad de Illinois nos han suministrado pistas importantes sobre cuáles son los aspectos esenciales y diferenciales de una ecología virtual respecto a lo que sería una enseñanza exclusivamente presencial. Justamente hemos recogido aquí estos principios claves para orientar los procesos de diseño y adecuarlos a las condiciones de espacio, tiempo y de interacción propias de las ecologías digitales. Con esto finalizamos la unidad 3 y de aquí en adelante nos resta solo profundizar en los trabajos de los autores y de otros más que han sido propuestos para hacernos nuestro propio mapa clave, antes de proceder a diseñar la última actividad de aprendizaje. Recuerda que en esta última actividad debes poner todo tu potencial y tu ingenio creador para diseñar una ecología virtual específicamente dentro del ámbito profesional donde tú te desempeñas. Hasta pronto.